Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Vamos a hablar hoy de la hispanidad, un concepto que los centinelas de la corrección política han desterrado por completo de nuestro lenguaje, haciendo recaer sobre él el San Benito de franquista. Pero lo cierto es que hispanidad no es en modo alguno acuñación franquista, sino mucho anterior, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la expresión Estado español, que hoy paradójicamente se emplea desde sectores nacionalistas e izquierdistas para evitar la designación de España. En Lágrimas en la lluvia siempre designaremos a España por su nombre y a la hispanidad por el suyo también, sin complejitos vergonzantes. ¿Y qué se entiende por hispanidad? Con esta palabra ocurre lo mismo que con otras de su misma familia, como humanidad o hermandad, que a la vez que designan a una gran multitud de gentes que se saltan las barreras de la raza y la sangre y la geografía en un afán de unión, nombran también un conjunto de cualidades o virtudes. Hispanidad significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminados por el mundo, y expresa, en segundo lugar, el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica. En su defensa de la hispanidad, Ramiro de Maeztu, al indagar las cualidades constitutivas de la hispanidad, se detiene en lo que llama humanismo español, que consiste, nos dice, en una fe profunda en la igualdad esencial de los hombres, en medio de las diferencias de valor de las distintas posiciones que ocupan y de las obras que hacen. Para Maeztu, lo más característico de los españoles es que afirmamos esa igualdad esencial de los hombres sin negar el valor de su diferencia. A los ojos del español, todo hombre, sea cualquiera su posición social, su saber, su carácter, su nación o su raza, es siempre un hombre. No hay nación más reacia que la nuestra a admitir la superioridad de unos pueblos sobre otros o de unas clases sociales sobre otras. Este concepto de igualdad propio del humanismo español lo resume magistralmente Don Quijote cuando, molido y apedreado, después de alancear a las ovejas que ha confundido con ejércitos, le dice a su escudero: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro». Y ahí es donde se distingue el concepto de igualdad propio del humanismo español del igualitarismo buenista que ahora tratan de imponernos para destruirnos como pueblo y sembrar entre nosotros la cizaña del resentimiento. Desde una igualdad esencial, los hombres son libres para hacer, y el que hace más que otro, el que se esfuerza más que otro, el que lucha más que otro, es más que otro. Pues en efecto, todas las personas son iguales en origen, titulares de la misma dignidad, de los mismos derechos y obligaciones. Y corresponde al poder establecido que tal igualdad sea efectiva, de tal modo que las personas, independientemente de cuál sea su sexo, raza o credo, puedan hacerse valer en igualdad de condiciones. Y en este hacerse valer es donde se completa el principio no adulterado de igualdad. Pues las personas, que en origen son iguales, alcanzan luego, haciendo valer sus méritos y su esfuerzo personal, logros distintos. No hay igualdad verdadera si quien hace más que otro no es más que otro. Pero así es como hoy los politiquillos y los ingenieros sociales, los apóstoles del resentimiento, han adulterado el principio de igualdad, castigando al que hace mucho a igualarse con quien no hace nada, o imponiendo cuotas y paridades que no son sino la expresión máxima de desigualdad, pues supeditan los méritos personales al condicionante del sexo. Los españoles no nos hemos creído nunca un pueblo superior, pero al menos mientras rigió el principio de verdadera igualdad, estuvimos convencidos de que éramos capaces de hacer lo que otro hombre podía hacer. Creyendo en la igualdad esencial del hombre, nuestra aspiración máxima durante siglos fue abordar empresas que estimulasen al hombre a realizar lo que cada uno
lleva dentro de bondad potencial. Este ideal supremo del español se encarnó como en ninguna otra empresa en la conquista de América. Decía Manuel García Morente, el gran filósofo español, autor de este libro que les recomiendo vivamente, Ideal de la Hispanidad, publicado en la editorial Homo Legens, decía García Morente que en la historia de España la salida a América, la conquista y civilización de América, no constituye un accidente más o menos fortuito, más o menos hábilmente explotado, sino un rasgo que necesariamente brota de lo más profundo del alma española. Los españoles no fuimos a América para traernos América a España, sino para vivir allá, para fundar allá, para crear allá otras Españas, otras formas de ser español en fecundo mestizaje. Y es que el español no siente y casi no comprende las relaciones abstractas. Su concepto de igualdad necesita cuanto antes conocer al otro, establecer con el otro una relación que se funde en la singular persona de ese otro. Por eso, entre españoles, el trato puede más que el contrato, y las obligaciones de amistad pesan mucho más que las obligaciones jurídicas. El español se vincula por lazos de amistad, conoce a los hombres, los trata, convive con ellos, pero no como frías abstracciones del derecho político o del Código Civil, sino como cálidas realidades de amor y de dolor. Y de esa necesidad de fundirse con el otro en amor y dolor nace el impulso de la hispanidad. No negaremos que en aquel fundirse con América que nos completó como españoles no se cometieran muchos abusos, pero fueron abusos nunca permitidos por la ley ni garantizados por la religión, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en las colonizaciones anglosajonas. En contra de lo que pretende la leyenda negra, en la América española nunca hubo un genocidio. En la América española hubo, es verdad, una mortandad mayúscula de indios causada mayoritariamente por las enfermedades traídas del Viejo Mundo. Y hubo, es verdad, muchos encomenderos brutales, pero nunca genocidio, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido en América del Norte, donde los nativos fueron prácticamente exterminados. Tampoco hubo en la América española el gigantesco comercio de esclavos que otras potencias coloniales organizaron en el África Negra. La reina Isabel prohibió que los indios fuesen esclavizados, y tal prohibición fue reafirmada taxativamente por su nieto, Carlos V, pese a que la esclavitud seguía siendo por entonces una institución vigente y la piedra angular de la organización económica. Y esta mayor benignidad de la conquista española solo es comprensible a la luz civilizadora del cristianismo que impulsaba a nuestros reyes y a muchos de aquellos españoles aguerridos que se embarcaron en una aventura de consecuencias imprevisibles. La misma fe, por cierto, que según Marcelino Menéndez Pelayo, en el célebre epílogo de su Historia de los heterodoxos españoles, dotó a España de una conciencia de nación, de gran nación, librándonos de ser muchedumbre de gentes colecticias nacidas para la presa tenaz de cualquier vecino codicioso. El día en que esa fe acabe de perderse, continúa el gran polígrafo santanderino, volveremos al cantonalismo de los reinos de taifas. A este término vamos caminando más o menos apresuradamente, y ciego será quien no lo vea. Profético, don Marcelino. Hoy no tenemos entre nosotros a Menéndez Pelayo, pero el cuarteto que nos acompañará después de la película es de Órdago. Dos historiadores de grandísimo prestigio, Alfonso Bullón de Mendoza y Fernando García de Cortázar, un escritor y periodista bien conocido por los asiduos de Intereconomía, José Javier Esparza, y un gran jurista, Miguel Ayuso, que ya vino en otra ocasión a nuestro programa. El debate será suculento, pero antes, María Cárcava les presenta la película que lo ilustrará. Muy buenas noches. La película que vamos a ver a continuación lleva por título Capitán de Castilla. Es de 1947 y su director es el norteamericano Henry King, que dirige a Tyrone Power, con quien llegó a trabajar hasta en 11 ocasiones distintas,
con títulos tan populares como El Cisne Negro, Fiesta, Chicago o El Príncipe de los Zorros. El guión corrió a cargo de Lamar Trotti, que adaptaba así la primera parte de la novela homónima de Samuel Sheila Barger, un bestseller de la época. El reparto de esta superproducción incluye a Jan Peters en el papel principal femenino e incluye en papeles secundarios suculentos a Lee Jacob, John Sutton o César Romero interpretando a Hernán Cortés. La acción se desarrollará en el siglo XVI a caballo entre Jaén, Cuba y México, esbozando el paisaje de un país, España, que comenzaba a dominar el mundo ante la mirada aletargada de una Europa envejecida y de una América emergente. El film tiene una ambientación sobria, aunque no exenta de colorismo, envuelta en un halo trágico muy característico en su director King. El tratamiento fotográfico está casi tan cuidado como la banda sonora, de la que se encargó notabilísimamente Alfred Newman y que, por cierto, le valió al film una nominación a los Oscar. Como curiosidad, añadir que los exteriores fueron rodados en México y que era la séptima película en la que colaboraban juntos protagonista y director. Prepárense para pasar un buen rato siendo cómplices de las traiciones, amores encendidos, oscuras venganzas y caballerescos lances en defensa del honor que les proponemos esta noche. Como suele ser habitual en el cine americano de la época, Capitán de Castilla desliza errores históricos de bulto o acepta los errores veniales establecidos por la leyenda. Así, por ejemplo, Cortés nunca quemó sus naves para impedir que sus hombres pudieran volverse a Cuba, sino que agujereó su casco. Quizá el más pintoresco de todos los errores de la película que a continuación van a ver consiste en llamar insistentemente Santa Hermandad a la Inquisición, cuando, como de todos es sabido, la Santa Hermandad fue un cuerpo de gente armada pagada por los concejos para vigilar los caminos y perseguir criminales. Tampoco se priva Capitán de Castilla de propalar ciertas exageraciones o patrañas urdidas por la leyenda negra. Así, verán que en la película aparece un indio reducido a la esclavitud, lo que las leyes de Indias prohibían taxativamente. Y como no podía ser de otra manera, la Inquisición es retratada al modo caricaturesco al que estamos acostumbrados. Sin pretender justificar los métodos inquisitoriales, tampoco evangélicos, conviene precisar que en sus más de 3 siglos de existencia, la crueldad de la Inquisición española no fue comparable a la de episodios como las persecuciones de católicos durante los reinados de Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, o como las matanzas anabaptistas en Alemania y Holanda, o como las hogueras de Calvino en Suiza. En fin, se calcula que la Inquisición española en sus 3 siglos de vida pudo ejecutar entre 3.000 y 5.000 personas. En la Alemania protestante, por ejemplo, bajo la acusación de brujería, murieron en la hoguera 25.000 mujeres. Pero como reza el refrán, unos tienen la fama y otros cardan la lana. La fama de la gesta americana no ha podido quitárnosla ni siquiera la leyenda negra, y aquí Henry King se rinde ante ella con su habitual buen hacer, propio del artesano que completó una filmografía de más de 100 películas dentro de la línea del clasicismo. Capitán de Castilla se encuentra desde luego entre las mejores, al lado de Las nieves del Kilimanjaro, La canción de Bernadette, Tierra de audaces o Almas en la hoguera. Que ustedes disfruten de ella. Luego, en compañía de nuestros invitados, tendremos ocasión de discutir sus deslices y de ponderar sus virtudes. Bien, y ahí van las huestes de Cortés a encontrarse con Moctezuma, que durante toda la película, y así ocurrió en la realidad histórica, que quizás sea una de las pocas realidades históricas que se respetan, se hizo mucho de desear antes de propiciar un encuentro con los españoles que se adentraban en sus posesiones. Bueno, la verdad es que en esta última semana, María Cárcava, hemos tenido muchísima comunicación de nuestros espectadores. Antes que nada, quisiera enviar un saludo
a los amigos de la brigada paracaidista destacada en Afganistán, que sé que nos siguen todas las semanas, lo cual nos enorgullece profundamente. Ya sabéis que nuestro correo electrónico está a vuestra disposición y, por supuesto, cualquier comentario que venga de personas tan valientes como vosotros será muy, muy bien recibido. Pero además tenemos mucha gente que nos escribe, ¿no es así, María? Pero muchísima. Juan Manuel, la verdad es que nos han enviado muchísimos correos a tenor de nuestro anterior programa sobre toros. De ellos hemos seleccionado alguno como el de Isidoro Hernández, un médico jubilado que nos contaba que su padre le llevaba de niño a ver corridas de toros en Salamanca, solo cuando podían, y que la película que proyectamos la semana pasada les había emocionado tanto a él como a su familia muchísimo. También el de un chico de 13 años con clara vocación taurina, que nos explicaba su disgusto ante la situación que se está viviendo al respecto en Cataluña. Por último, un saludo muy especial a Yolanda Valle y a su padre, Manuel Valle Vallito, el espontáneo de Tarde de Toros, que nos agradecía muchísimo la elección de film y el tratamiento que los invitados le dieron al mismo. En fin, recordar después de Juan Manuel a nuestros espectadores que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y hoy, para hablar de la hispanidad, tenemos un cuarteto, como les avanzaba antes de la película, de auténtico lujo. Miguel Ayuso, jurista práctico y teórico, pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Dirige la revista Verbo, de formación cívica y acción cultural según el derecho natural y cristiano, y es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Autor de unos 20 libros, entre los que destacaremos Después del Leviatán, sobre el Estado y su signo, El Ágora y la Pirámide, una visión problemática de la Constitución española, La Constitución cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Miguel, bienvenido otra vez a Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias, Es un placer tenerte de nuevo entre nosotros. Fernando García de Cortázar, jesuita y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, es director de las fundaciones Vocento y 2 de Mayo y autor de más de 50 libros en los que ha conjugado sensibilidad literaria, rigor científico y grandes dotes de divulgador. Entre sus obras de mayor éxito se cuentan Breve Historia de España, un auténtico bestseller, Historia de España desde el arte, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, Los mitos de la historia de España o Los perdedores de la historia de España. En su último libro, que tengo entre mis manos, Leer España, cuenta la historia de nuestro país ayudándose del testimonio de los grandes escritores de nuestra literatura, que la vivieron en carne propia. Alfonso Bullón de Mendoza es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Premio Europeo Philips para jóvenes científicos e inventores, Premio Ejército de Investigación y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia Portuguesa de Historia y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Director de la revista Aportes. Entre sus obras podemos destacar La Primera Guerra Carlista, Auge y Ocaso de Don Carlos, El Alcázar de Toledo en colaboración con Luis Togores, Amor y Nobleza en las Postrimerías del Antiguo Régimen, y José Calvo Sotelo, de cuyas obras completas ha sido editor. Por último, está también con nosotros José Javier Esparza, escritor. Ha ejercido el periodismo en sus más diversas expresiones, desde la crítica de televisión para los diarios del Grupo Vocento hasta la dirección de programas radiofónicos y televisivos. En la actualidad colabora en diversas publicaciones del Grupo Intereconomía y dirige y presenta junto a Pilar García Lagranja y Eduardo García Serrano el telediario de esta casa. Entre sus obras de divulgación histórica destacaremos La Gesta Española, España Épica, en donde trata los asuntos que hoy nos traen aquí, El Terror Rojo en España, La Gran Aventura del Reino de Asturias o El Libro Negro de Carrillo. Es también autor de brillantes ensayos como Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo
o el reciente En busca de la derecha perdida, y de novelas como El dolor y la muerte, ambas integradas en una trilogía titulada El fin de los tiempos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, es un inmenso placer. El placer es nuestro, colectivo además. Sospecho que mientras veías la película veía que alguno de vosotros se rebullía en el asiento, muy especialmente nuestro querido Miguel Ayuso, a quien yo creo que algunos extremos de la película le han molestado bastante. ¿Pretendes que abra el fuego? Sí, pretendo que abras el fuego. Con mucho gusto. A ver cómo puedo resumirlo de una manera sintética. Yo creo que esto es la visión de la leyenda negra en clave de la democracia cristiana. Digamos, como pequeña provocación. ¿Por qué? Porque, digamos, desde un ángulo superficial, visto desde la corteza, pues efectivamente todo es relativamente blando. Tyrone Power es un capitán blandito. El fraile es incluso un fraile precursor del ecumenismo, diciéndole a Cortés que no derribe los ídolos, reprochándole que los haya derribado y veniendo a decir que ya se caerán solos. Y en realidad... Bueno, no, ahí eres un poquito tergiversador. Lo que dices es que no hay que derribarlos a cañonazos. Y... Eres un poco tergiversador. Y Jan Peters ni siquiera está mona, que ya es el colmo. Es decir, no tiene la menor... Es una mujer verdaderamente muy sugestiva. ¿Esto a quién se lo atribuyes? ¿A la leyenda negra o a la democracia cristiana? Bueno, yo creo que a la democracia cristiana. La culpa de que no esté buena creo que a la democracia cristiana, porque en La mujer pirata, por ejemplo, está estupenda. Pero si dejamos el nivel superficial y vamos al nivel profundo, es la leyenda negra en su sentido más venenoso. Más venenoso, que pasa mucho más naturalmente a partir de una apariencia templada, incluso dulce. Eso se ve en el tema de la Inquisición, cuyo tratamiento es repugnante, sobre todo habida cuenta del carácter verdaderamente popular que tuvo la Inquisición en España. El grito, viva la Inquisición, muera la policía, es un grito popular todavía en el siglo XIX. Y ciertamente en otro aspecto verdaderamente llamativo y odioso, que es esa visión brutal que da del campesinado, del pueblo, de los lacayos, de los siervos del señorito. Hay que darle ese calificativo al inicio, ¿no? A mí me parece que esta es si se me permite como provocación inicial, me parece que esta es la síntesis. Esparza, sé que también has visto cosas de la peli, también te veía rebullir en el asiento, incómodo. Podrías bien decir, ha habido cosas de la película que incluso me han gustado. Porque, bueno, yo luego destacaré algunos méritos de la película. Yo, desde el punto de vista cinematográfico, no me considero apto para juzgar. Es decir, es una película entretenida, pero desde mi punto de vista plantea demasiado tarde las cosas importantes. Coincido prácticamente con todo lo que ha dicho Miguel, incluido lo de la democracia cristiana. Pero en lo que yo estaba reflexionando permanentemente cuando la veía es ¿por qué demonios no hay en el cine español reciente, en fin, pongamos reciente, los últimos 35 años, una película que pueda hablar abiertamente de estas cosas? Es tremendo. Bueno, si hablase abiertamente, como te puedes imaginar, la visión que se da aquí de la Inquisición sería, la podríamos considerar incluso ñoña comparada con lo que una película que es española que hoy se expresase abiertamente. Claro, estaba pensando, según la veía, por ejemplo, la única película española de tema, digamos, descubrimiento, conquista, etcétera, de los últimos años, es La espantosa El Dorado de Saura, abundantemente sobrefinanciada con fondos públicos para el quinto centenario del descubrimiento. Una película que cuenta la historia de Lope de Aguirre, muchísimo peor que Werner Herzog, sin su brillantez, y tratando en cada uno de los fotogramas, y son muchos, de dejar lo más hondo posible la imagen de la España histórica. Tenemos un verdadero problema. Así que, ¿cómo vamos a criticar a los americanos, que al fin y al cabo, a los norteamericanos, son ajenos, ¿verdad?, cuando nosotros no hemos sido capaces de hacer nada mínimamente digno de uno de los mayores acontecimientos de la historia universal, protagonizado por nosotros y echado a la basura por nosotros también? La relación de la cultura española contemporánea con el descubrimiento, conquista, evangelización de América siempre ha sido problemática. En tiempos de Franco también. En tiempos de Franco, en contra de lo que mucha gente se piensa, se hicieron muy pocas películas de asunto americano, ¿eh?
Y de asunto falangista, y de asunto laboral. Sí, claro, claro. Se hicieron muy pocas películas de todo. No, se hicieron muchas películas. Lo que pasa es que existe una imagen muy distorsionada sobre el cine español de la época. O sea, vamos a ver, de tema americano, yo he estado mirando todas las posibles películas que se podían proyectar hoy en este programa y realmente te llevas grandes sorpresas. Orduña ha hecho un par. Orduña hizo Alba de América. Sí. Florian Rey hizo La nao capitana. Y a partir de ahí... es muy evidente. Hay una represión, digamos, de la natural curiosidad y del natural deseo que todo español siente de conocer su historia por parte de las élites artísticas o intelectuales en España, ¿no? Absolutamente. Esto es muy evidente. Y ciertamente, cada vez, las pocas veces que la historia de en las casas donde hay abusos de este estilo, poner a los novios bajo un depósito judicial y dejar que se puedan expresar con libertad. Y en los matrimonios de disenso en América, matrimonios notoriamente desiguales, en ocasiones, ningún padre puede aducir que es que su hijo es de muy elevada condición y la otra contrayente lo contrario, porque eso no se admite. Es decir, ante la Iglesia son todos iguales, el amor expresa la libertad del hombre y la Inquisición garantiza que en lo que se llaman juicios de disenso en América, en el 90 y tantos % de las ocasiones, los que se quieren casar lo pueden hacer. Cambia precisamente cuando la Inquisición decae, cuando en el siglo XVIII impera la razón. Claro, ante la razón el amor no es razonable. E incluso llega a haber a finales del siglo una pragmática de Carlos III de matrimonios desiguales que prohíbe incluso que el sacerdote pueda casar a aquellos que quieran casarse con todas las penas que traía consigo el que hacer un matrimonio desigual. Por lo tanto, ya digo, aquí, pues para resaltar algo de la Inquisición, y puesto que ha salido, decir que era la gran defensora del amor en el antiguo régimen. Bueno, mira, al final el amor entre Jan Peters y Tyrone Power sin la Inquisición no hubiera sido posible. Exactamente, sí. ¿Dónde situarías, Fernando, muy buenas noches, Muy buenas noches. ¿Dónde situarías tú esa infiltración de la leyenda negra y en qué momento no la supimos detener? Porque la realidad es que la leyenda negra pesa como una losa, ¿no?, sobre la historia de España. Sí, yo creo que sí, pero probablemente pesa más para los propios españoles. El problema de España es que los propios españoles a veces interiorizamos las peores visiones que se dan en el extranjero, pero no interiorizamos las buenas que se dan, porque quizás en este momento las mejores visiones que se dan de la época de la conquista, colonización, evangelización americana, pues se dan desde fuera. Quizá la obra de Hugh Thomas sobre la conquista de México, pues es una obra que no se ha escrito desde España. Y viene a dar razón a aquella frase que yo a veces he empleado en mis clases, no sé de quién es, que la conquista la hicieron los indios y, por el contrario, la emanciparon los españoles, puesto que en el siglo XIX los criollos eran españoles que estaban descontentos de cómo se les trataba o querían efectivamente, imbuidos por ideas de la Ilustración, ideas de la independencia de América, querían, diríamos, independizar, emancipar ese gran territorio. O sea que yo creo que efectivamente la leyenda negra nos ha hecho mucho daño, como nos han hecho mucho daño, y en esta película también se ven los grandes mitos de España. España es la creadora de mitos,
de grandes mitos literarios, como yo no creo que haya otro país. Es decir, somos los creadores de la Celestina, somos los creadores de Don Quijote, de Sancho, de Don Juan. Aportamos lo suyo también al gran mito de Carmen, de Mérimée y compañía. Pero no quiere decir eso... Y el Cid, que es un personaje histórico, pero es un mito literario. Efectivamente, el Cid también, puesto que además el poema del mío Cid se escribe 100 años después del héroe real y se escribe con una mentalidad clara. Eso sí que es manipulación histórica también. Se escribe con la idea de engrandecer el poderío de Castilla y de colocar a los nobles en su sitio frente a la monarquía, ¿no? O sea, eso sí que es una cierta manipulación. Ahora que hablamos de manipulación histórica se ha dado siempre, y en este gran texto es una clarísima manipulación de la historia con un claro objetivo, como he dicho, destacar el poder de los reyes sobre los nobles y destacar el poder de Castilla sobre los demás reinos. Efectivamente. Entonces, pero no quiere decir ¿Y qué mitos históricos plantearías tú como mitos tergiversadores, digamos? No, pero quiero decir que a todos los periodistas, historiadores se sienten, y cinéfilos o directores de cine, se sienten la tentación de creer que todos los españoles somos Quijotes o Sancho Panza. A mí el otro día un periodista francés me preguntaba sobre si Florentino, el director o presidente del Real Madrid, era Don Quijote. Y le dije, pues mire, no creo que sea muy Don Quijote, es un empresario que calculará la inversión, los riesgos de su inversión. Entonces no me parece que conviene... Era el ventero. Sí, claro, está bien, eso sí. Entonces yo creo que... Carrasco. Claro, entonces, que es un problema que también este tipo de películas nos plantean, ¿no? Es decir, España tiene una gran imagen, o un exceso de imagen, pero no quiere decir que esa imagen sea buena. ¿Qué imagen tiene Bélgica? Pues probablemente pues ninguna. ¿Qué imagen tienen los belgas? Los españoles tenemos una gran imagen, pero probablemente pues no ajustada a la realidad de un país ya moderno, de un país que, bueno, pues que los asuntos económicos y las multinacionales ya no les son ajenas, por muy ajenas que pudieran ser ese tipo de reflexiones económicas en el siglo XVI, y que, sin embargo, pues seguimos con esa imagen muchas veces en el exterior y en la crónica periodística, pues de Don Quijote, de Sancho, el donjuanismo, el fraile, el cura, el militar, etcétera, etcétera, que todo esto, diríamos, aparece en América. Por ejemplo, es clarísimo, y menos mal que ya los filólogos pues lo han puesto en su sitio, cuando dicen los españoles implantaron a base de arcabuz, etcétera, el idioma. Bueno, pues el mapa lingüístico americano se completa a finales del siglo XIX. Cuando se construye el ferrocarril argentino, pues se da cuenta la gente de que es bueno hablar en una especie de lengua universal, que es el español, frente a suizos, argentinos, italianos, etcétera, que están trabajando ahí. Y entonces el mapa se complementa. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha explicado el Evangelio en las lenguas autóctonas, en las lenguas nativas, y no ha hecho gran esfuerzo por decirlo en español. O sea que, por un lado, está eso. Y por el otro lado, bueno, pues, ¿cómo no recordar? Cuando llega el 92, para aguarle a España el festín y la fiesta del 92, la Comisión Justicia y Paz, presidida entonces por el arzobispo Echegaray, luego Cardenal Echegaray, que se ha caracterizado, pues como saben ustedes... que es francés, porque la gente pensará que es de San Sebastián. Exacto, está muy bien. Caracterizado por... Vasco-francés. Vasco-francés, efectivamente. Gabacho cardenalicio. Bueno, pues el hecho, no sé si lo sabéis, es impresionante. Mira, la Comisión Justicia y Paz saca un documento terrorífico sobre el origen del genocidio y del racismo en el mundo. Y entonces lo pone directamente, el texto de esta comisión lo pone en la conquista de América. Entonces yo estaba como asesor, como fuera, en una revista que sigue existiendo, que se llama Cuenta y Razón, que la presidía entonces Javier Marías. Y Julián Marías. Julián Marías, y la dirigía Javier Tusell. Bueno, entonces Julián Marías me dijo, bueno, tú que eres muy combativo y muy beligerante, ¿por qué no respondes al cardenal, bueno, que no era cardenal entonces, al arzobispo Echegaray? Y entonces leo el texto. Entonces yo digo, ¿cómo puedo abordar la respuesta? Entonces estoy pensando, bueno, voy a ir a la Enciclopedia Británica, voy a ver la voz racismo, etcétera, etcétera. La veo y no me inspira nada. Pero he aquí el descubrimiento que voy a la Enciclopedia Francesa y el arzobispo Echegaray se dedicó a copiar casi literalmente
trozos de la enciclopedia francesa en su texto, en donde ponía que el origen del racismo, del genocidio, lo relacionaba con Hitler, etcétera, etcétera, estaba en la conquista de América, pero eso está ahí. Y entonces se permitía decir que, bueno, que había excepciones, como por ejemplo Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, a lo cual yo contesté, se ve que no ha leído a ninguno de los tres, porque no les podría poner en el mismo saco. Al poco obispo de las Chiapas solo estuvo 7 meses, cuando la obligación de un obispo es residir en la diócesis, solo estuvo 7 meses en Chiapas, compararlo con la gran gloria filosófica de Vitoria o de Suárez. Este tema que ha sacado Fernando es muy interesante, porque claro, nosotros nos estamos dirigiendo ahora a 2 o 3 generaciones de españoles que han sido educados en la convicción, 1, de que los españoles esclavizaron a los indios, 2, de que la Inquisición quemaba a los indios para que se convirtieran, 3, de que allí hubo un enorme genocidio de los que los responsables somos nosotros. Y es interesante porque las 3 cosas son 3 falacias monumentales y sin embargo es la convicción generalizada. Que desde el punto de vista académico, cuando uno es honesto o honrado, por mejor decir, acepta como tales falsedades, pero que en el mundo del bachillerato, por ejemplo, cuando se enseña eso y no simplemente el coito, se siguen bueno, pero acordémonos la tontuna de las peticiones de perdón, pues etcétera, claro, en 1992. Hay que explicar sin tregua una y otra vez. Bueno, y sobre todo hay que hacer una historia comparada. Aquí ya se ha dicho. Pero esto ha empapado totalmente la conciencia colectiva a ambos lados del océano. Me comentaba ayer un amigo argentino que venía de la Feria del Libro de Frankfurt, donde Argentina ha sido el país invitado, que en los discursos de los políticos, de la Kirchner y toda la patulea que tiene consigo, todos los discursos a la hora de evocar los orígenes de la literatura argentina, pues hablaban de los pueblos originarios, de las literaturas de los pueblos originarios, y automáticamente se pasaban a la influencia francesa e inglesa, ¿no? Es decir, es una cosa impresionante. El que mató a los pueblos originarios fue el general Roca, es decir, son las independencias, son las repúblicas las que exterminaron a los indios. Eso es importante subrayarlo también, porque es una cosa que en España la mayor parte de la gente ignora 2 cosas fundamentales. Una, que por cierto en la película tampoco se ve, la conquista del imperio azteca y del imperio inca, no nos engañemos, sin las masas de decenas de miles de indios que ayudaron a los españoles. Estaban hartos de los aztecas. Porque estaban hasta el gorro, porque eran unos tiranos. Claro, pues eso fueron ellos. Esa es la verdadera liberación de América. La verdadera liberación de América es la llegada de los españoles con la fe católica. Quiero recordar una película que lamentablemente tiene 4 los derechos, que es Apocalipto, pero la compró Sogecable, en fin, cuya última escena es exactamente eso. Es decir, es la liberación de ellos. Pues fíjate, Apocalipto... Y la segunda, perdona Miguel, y la segunda cuestión es que la gran mortandad bélica de la población amerindia es sobre todo a partir de la independencia y con cifras realmente escalofriantes. Es decir, en las guerras civiles de Perú, nada más comenzar la emancipación, a partir de 1830 y tantos o una cosa así, estamos hablando de que mueren hasta 300.000 personas en 3 años, que es una auténtica locura de guerras civiles. En algunos territorios es que además hubo un plan preconcebido de exterminio. En Uruguay, por ejemplo. En Argentina, claro. Uruguay. Argentina mucho. No, yo iba a decir que Apocalipto es la contrafigura de esta película que hemos visto. Es verdad que el tema es alusivo solamente, está aludido, pero está con una gran fuerza. Está con una gran fuerza la terrible situación de la América precolombina y está insinuado con una elegancia y con la liberación de la llegada de los españoles. Y esa liberación es la hispanidad. Claro, la hispanidad fue exactamente eso, lo que comenzó en ese momento. Cuando llega el tipo con barbas en la canoa, ¿verdad?, y el indio acosado de repente ve que llega un tipo peligrosísimo, como decían que a las carabelas llamaban cerros, ¿no? los indios. Bueno, en un cerro, ¿no? Porque pensaban que eran montañas que se movían por el agua. Y a partir de ese momento comienza algo completamente único en la historia de la humanidad, tan único que el caso de nuestro emperador Carlos es el único que yo conozco en toda la historia de un soberano que en pleno auge de la conquista ordena detenerla hasta tener la certidumbre moral de que está obrando bien, que es lo que hace en la controversia de Valladolid, ¿no? Otra cosa que también, por supuesto, se ignora por completo en los... Luego vamos a hablar de ella, ¿Creéis entonces que el concepto de hispanidad es un concepto vigente o creéis que es un mito propio de épocas de la historia que conviene olvidar? Bueno, habría que separarlo... Perdón.
No, bueno, antes quería plantear una cosa, y es que, por ejemplo, cuando todo el tema del aniversario del descubrimiento se empezó a hacer hincapié desde ciertas historiografías en que aquí había sido realmente en un descubrimiento sin un encuentro. Un encuentro, sí. Claro, el encuentro pasaba por dar igualdad a las dos culturas que se encontraban y, sobre todo, por considerar que había una sola cultura americana, cuando había, como se ha estado planteando, muchas distintas. Es decir, México no era azteca, como denuncia muy bien Vasconcelos en uno de sus libros. México estuvieron encantados, los mexicanos, los aztecas eran muy modernos y gran parte de los habitantes estuvo encantada de la española. También pasaba lo mismo en las zonas que habían ido ocupando los incas, es decir, que no hay un encuentro de culturas, sino que hay una cultura ya evolucionada, que sí es una síntesis de la cultura europea y además con la aportación de la cultura árabe, que es la que llevan allí los españoles, y que realmente no se puede pretender que la realidad que hoy en la América española, que es una realidad que habla español, que es todavía mayoritariamente católica y que tiene una cultura del mismo tipo que la nuestra, es anterior a la llegada de los españoles. Por tanto, hispanidad lo que ocurre es que, aparte de que tiene dos significados, simplemente el ámbito territorial en que se habla la lengua española, por así decirlo, lo comentamos o el ámbito, digamos, de aquello que caracteriza, aquello que caracteriza al ser español, que para un García Morente sería pues, el ideal del caballero cristiano. Claro, es un ideal que evidentemente hoy estaría en crisis, pues dado que lo que se está vendiendo a través de los medios de comunicación no hay es ni caballeros ni cristianos. Claro, evidentemente. O sea, yo creo que es un concepto, plantea, por ejemplo, Cosgrau, un rector que fue de la Universidad de Valencia, en que la hispanidad siempre perenne, que es no tanto una cuestión de pasado, presente, como de futuro. Y desde el punto de vista, el futuro de la hispanidad pues será un futuro preocupante de hacia dónde puede ir. Miguel, te veía hacer algunos gestos. A mí no me gusta el concepto de hispanidad. Me parece un concepto de sustitución que tuvo una componente positiva en el balance en el momento en que se forjó. Y eso es extraordinariamente importante y hay que reconocerlo. Pero que tiene sus límites. Y tiene sus límites desde mi punto de vista hacia el futuro, sobre todo. Si me puedo explicar un poquito más, lo desarrollo. Vamos a ver, el concepto de hispanidad, en realidad, su forja, sabemos que lo has citado en la introducción, ¿verdad? Tenemos dos, aunque parece ser que el que utiliza el término es don Zacarías de Vizcarra y Arana, autor de un libro precioso, por cierto, llamado Vasconia Españolísima también, pero, digamos, los hombres a los que va unido la historia del concepto de hispanidad son Maeztu y Morente. Y Maeztu y Morente son dos personajes, de algún modo, no paralelos, no idénticos, sino convergentes. ¿En qué sentido? En que en Maeztu nunca perdió la fe del todo. Cuando Eugenio Vegas en Acción Española le tituló un artículo Razones de una conversión, pensando en Donoso, se enfadó Maeztu y dijo, no, yo siempre fui católico. El artículo tendría que haberse publicado como ¿por qué me hice más católico? ¿Y por qué se hace más católico Maeztu? Por la hispanidad. Es la hispanidad, es la recuperación de la hispanidad después del paso por múltiples estadios a lo largo de su biografía, bastante tormentosa, donde la recuperación de la hispanidad, digamos, le conduce al reforzamiento y purificación de su fe. El caso de Morente es el contrario. El caso de Morente es un intelectual kantiano, liberal, es un escéptico, es un agnóstico. De la institución libre de enseñanza. Es un hombre de la institución libre de enseñanza. Él es un hombre muy ponderado, ha sido subsecretario con la monarquía en los últimos tiempos, ha sido decano de la Facultad de Filosofía durante la República. Él no es un institucionalista come curas. Él es un hombre culto y él es un hombre moderado. Ahora bien, es el asesinato de su yerno, es el exilio, la huida a París, el exilio de la zona roja. Morente, de donde se escapa, como tantos otros, es de la zona roja, no de la zona nacional. Pero hubo gente que escapó de la zona roja. Ortega, Marañón... Algunos pocos pudieron, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala... Carrasco Formiguera, que lo... Entonces, cuando está en París, lo cuenta en El hecho extraordinario, ¿verdad? Él, escuchando La infancia de Jesús de Berlioz, pues resulta que hay algo que mueve su vida. Y es la recuperación de la fe. Y entonces, esto es lo más interesante. Por eso el caso de Morente es extraordinario para el tema que estamos tocando. Casi más que el de Maeztu, con todo lo importante que es Maeztu. Si no te importa, después de la publicidad vas a contar a nuestros espectadores el caso de Morente. Volvemos en unos instantes.
Muy buenas noches otra vez. Nos había dejado Miguel Ayuso con la curiosidad a flor de piel, narrándonos el proceso de conversión o de cambio de García Morente, como ejemplo también de esa convergencia desde situaciones distintas con Maeztu en torno al concepto de hispanidad, que nos decías que en realidad es un concepto que no te gusta porque es un concepto de sustitución. Y también supongo que nos vas a explicar a qué es lo que sustituye. Adelante, por favor. No, lo que estaba diciendo era la convergencia del proceso de Maeztu, que es de la hispanidad a un reforzamiento de la fe, y el de Morente, que es el opuesto. Es de la recuperación de la fe a la afirmación de la hispanidad. Pero aquí es donde está lo significativo, porque Morente, cuando recupera la fe, terminará haciéndose sacerdote. Y, por cierto, Ortega le retirará el saludo, como hizo a Maeztu. Ortega era un miserable y el liberalismo español tiene estas cosas. Pero, en fin, esto daría para mucho más. Pero me encanta cuando sueltas el espolón así, como que no quiere la cosa. Ortega era un miserable. Ortega le dedicó a Maeztu en la primera edición de las Meditaciones sobre el Quijote y la retiró luego. Y cuando se encontraban en acción en la escalera de la casa donde estaban la Revista de Occidente y Acción Española durante la República, no le saludaba a Maeztu. Esto lo contaba Eugenio Vegas, que ha sido uno de mis maestros, lo contaba de ver a don Ramiro llegar a la tertulia de Acción Española agitado y decirle: ¿qué le pasa a usted, don Ramiro? Me he encontrado con Ortega. ¿Y qué ha pasado? Ni me ha saludado. Bueno, en fin, dejemos el asunto. Morente... Tenía visión de futuro, Ortega. Tenía visión de futuro. Y con Morente, que era una suerte de discípulo suyo, le retiró el saludo y se acabó. Murió Morente para la Revista de Occidente después de que se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. Murió. No existe el Morente para ellos. Bueno, entonces, Morente, en esa situación, ha recuperado la fe y él sigue siendo kantiano, porque es que la recuperación de la fe, la gracia, no sortea, la efusión de la gracia no sortea los edificios conceptuales. Es decir, él sigue siendo kantiano. Incluso un kantiano puede salvarse. Incluso un kantiano. Por supuesto que te puede salvar. Incluso un kantiano puede salvarse. Un herderiano que... Él se da cuenta que tiene que cambiar, se da cuenta de que tiene que intentar hacer una síntesis de lo mejor, si es que había algo, de su pensamiento anterior con el tomismo y con la filosofía cristiana. Y a eso se dedica los últimos años de su vida. No lo consigue, muere antes. Pero lo que de una manera inmediata, límpida, transparente, es como si se acostó europeísta y se levanta antieuropeísta, tradicional y católico. La visión de la unidad católica como elemento central de la historia de España es inminente, súbita, fulminante. Ese es Morente. Y ese es el Morente final. Y esto es muy significativo porque demuestra ese eje, cómo ese eje de la historia de España es inmediatamente comprensible por la razón para quien ha recuperado la fe sin necesidad de grandes esfuerzos intelectuales. Muy importante el ejemplo de Morente desde mi modesto punto de vista. Bueno, entonces, ahí tenemos ya la doble experiencia convergente de Maeztu y de Morente. ¿Pero por qué digo que es un concepto de sustitución? Porque en realidad el concepto de hispanidad es un concepto que tiene esa fortuna y que se corresponde con la pietas patria, se corresponde con la virtud del cuarto mandamiento y tiene esa importancia por personas que no habían sido patriotas, por personas que no habían practicado esa virtud y que la comienzan a practicar. Pero digo que es un concepto de sustitución porque en realidad se queda corto, porque la hispanidad como concepto cultural tiene su interés, en realidad sustituye a la cristiandad hispánica, es decir, a la monarquía hispánica. Y ese es el elemento central. Y ese es un elemento que ya no es solo cultural, que ya es político. Y que tiene que ver con la interpretación completa de la historia de España. De la cristiandad mayor, que se rompe cuando nacen los estados europeos y que queda reducido en la monarquía hispánica durante la época de la Casa de Austria como cristiandad menor. Y esa cristiandad menor incluso rota en el siglo XIX por la irrupción de las ideas liberales, ilustradas y liberales, que lejos de ser las que construyen España, son las que destruyen España y que quedan reducidas a una especie de cristiandad mínima que sustancialmente sería el carlismo. Claro, pero lo que ocurre, perdón, es que la sustitución, si me dejas un momento, que plantea Zacarías de Vizcarra, es una sustitución al día de la raza.
Es decir, no a lo que tú has planteado, que sería evidentemente mucho más amplio, sino a la idea de Día de la Raza que se acuña para el 12 de octubre como fiesta en Argentina y que naturalmente plantea Vizcarra. Esto no tiene ni pies ni cabeza, porque además seremos la raza cósmica. Por lo tanto, el sustituir eso por hispanidad sí me parece un progreso. Claro. Evidentemente, si nos vamos hacia el retraer al sentido de la historia de España, sin duda. Digo que distinto. Yo creo que es una cosa buena, pero que tiene sus límites. Esa sería lo que... Sí, yo creo que Miguel ha explicado el asunto. No es que lo hayas explicado al revés. Lo que quiero decir es que lo que querría decir es que darle la dimensión positiva y eficaz al término sería justamente reconstruir el camino inverso. Y lo que ha contado Alfonso es literalmente como ocurrió, es decir, para Zacarías Vizcarra la hispanidad era una forma de ennoblecer y engrandecer algo que no dejaba de ser un capricho caciquil, ¿verdad?, de los políticos argentinos, que era lo del Día de la Raza, que era una cosa. Con la hispanidad se convierte en algo mucho mayor. Y tal vez hoy, para un país que ya ha dejado de ser socialmente cristiano, mejor dicho, que ya ha dejado de reconocerse en la catolicidad tradicional española, pues es más preciso decir esto, la hispanidad sí puede volver a ser un puente para reencontrar lo que fueron y para que no dejen de ser lo que fueron. Es que la hispanidad en un contexto como el de ahora, disolutorio, no tiene sentido apenas, porque bueno, eso es lo que discutiremos. La ideología liberal no puede entender la hispanidad, sino el business. Pero no es la única ideología posible, y además todo se puede Y el socialismo lo único que ve en la hispanidad es una especie de lugares donde experimentar con movimientos subversivos y revolucionarios. Entonces, o bien carne de cañón para las empresas o bien carne de cañón para la revolución, es muy difícil que en unos esquemas ideológicos como los de las ideologías dominantes pueda haber espacio para la hispanidad. Claro, pero ¿quién ha hablado de las ideologías dominantes? No. Bueno, yo creo que no tiene ningún sentido, sobre todo en la línea en que lo vivió Ramiro de Maeztu, que conoce el término, conoce a Zacarías de Vizcarra cuando era embajador en Argentina, y entonces, sobre todo, como ha dicho Alfonso, me parece estupendo que frente a la raza, que ya estaba en decadencia, pues dice, inventémonos otro tipo de fiesta. Habría que recordar a nuestros espectadores que ya tampoco en España se llama el Día de la Hispanidad, se llama Fiesta Nacional como el 12 de octubre. 12 de octubre. Entonces yo entiendo... Eso yo creo que nuestros espectadores lo tienen claro. Lo que pasa es que nosotros hemos querido recuperar el concepto. No, por eso. Sé que ya no se llama. Yo tampoco quiero recuperarlo. Me parece que la historia pues debe dejar ahí sus muestras y la historia ha venido a traer pueblos... ¿Y qué quiere sino que convivan en mansedumbre? Tampoco conviene sacar el hacha ahora para decapitar mueros muertos ni alancear franquistas tampoco. Pero bueno, entonces en ese sentido yo creo que, Ramiro de Maeztu la difundió. A mí me parece bastante aberrante algunas de las cosas que se dicen en ese libro, sobre todo desde una óptica de un nacionalismo laico, de una nación laica. Es decir, si nosotros ponemos la nación española en la afirmación de la cristiandad, en el sentido providencial de España, de predicar el Evangelio, los que no crean están condenados a no ser españoles. Entonces yo creo que sería estupendo crear una nacionalidad basada en el civismo, en el respeto de las leyes, en el respeto a los demás, pero no en la conciencia ni en el confesionalismo cristiano como destila la obra de Zacarías Vizcarra y la de Ramiro de Maeztu, que entre paréntesis, aparte de pertenecer a una familia realmente admirable, donde hay pintores, hay pedagogos, pedagogas, etcétera, él, es un converso del liberalismo y los años le hacen, diríamos, radicalizarse en su postura. Y luego, habría que separar, claro, este término del concepto de la época, que es primo hermano del concepto de italianità, que también se emplea en ese momento, y a mí me parece que, que podemos hablar de una España que se prolonga en América, pero yo no creo que no tuvimos ninguna llamada a la providencia ni para predicar el Evangelio, ni para hacerles hablar español, que lo hablaron cuando lo quisieron, etcétera, etcétera. Digo, son fenómenos contingentes y yo creo que Dios está ocupado de otras cosas y no habría que meterle tanto, yo creo, en eso quizá naciones... explique la actual situación de España, de verdad. Bueno, igual estamos dejados de la mano de Dios, cosas, que es una frase muy castellana, pero que Dios, que también se hablaba del silencio de Dios. Cuando estudiamos teología en los años 60 y 70, continuamente se hablaba del silencio de Dios. Gambra, no, totalmente, no de Gambra, de toda la teología alemana y francesa. Hay un libro de Müller en el que lleva esa rúbrica también. Pero como ha dejado Fernando el asunto, está ideal para que empecemos a pelear. A pelear, pues sí. Yo creo que sí, estoy esperando. Estoy sorprendido de que os estéis De momento se ha traicionado nuestro querido amigo Fernando porque ha utilizado la palabra crear. La necesidad de crear una nación laica, una nación basada sobre vínculos que no sean los vínculos de la fe.
Bueno, Eso es que la nación se crea continuamente. Si decía Renan que era un plebiscito diario, tenemos que decir que estamos creando también la nación del 2010 y que entonces ni el historicismo, ni el militarismo, ni el confesionalismo anterior a Méndez y Pelayo, y que lo recoge en esa obra magnífica, y no me duelen prendas, que casi todos los historiadores creo que hemos leído, muchos no se atreven a citarla, yo sí me atrevo a citarla, y mis perdedores de la historia de España, bueno, tiene un sitio también para los que Marcelino llama heterodoxos, yo les llamo perdedores, o les llama herejes, etcétera, pero son grandes personajes como Valdés, como Blanco White, etcétera. Pero no son perdedores, son pocos, sobre todo. Es que la gran clave de la historia de los heterodoxos de don Marcelino, desde mi punto de vista, sin esto no se entiende nada, es que se podía hacer la historia de los heterodoxos. La que no se podía escribir es la historia de los ortodoxos, porque la historia de los ortodoxos no cabe, es la historia de España. La de los heterodoxos se puede hacer porque son pocos. Bueno, bien. Yo no quiero derivar ahora, en un momento que estamos hablando de América, en una pelea entre Marcelino Méndez y Pelayo y los demás. O sea, que creo que es un verdadero... Tal como tú lo has planteado, al final el toro ha quedado puesto en el siguiente, en el siguiente lugar. En que la nación no tiene que ver nada, ni con la religión, ni con las identidades, sino que tiene que ver más bien con el préstamo, con el contagio, etcétera, etcétera. De que América es un ejemplo. ¿Cómo no va a tener que ver la nación? Es decir, lo que hace que todos creéis vivamos que la nación juntos está en el siglo VI, claro. No, escucha una cosa, Fernando. ¿Cómo no va en el tercer concilio de ¿Cómo Toledo? no va a tener que ver la nación? Es decir, lo que hace que vivamos juntos con el camino que nos ha traído hasta aquí. Sí, bueno, bien. Claro que tiene que ver. Tiene que ver con el deseo de los españoles. No te dedicas a especular en bolsa, te dedicas a escribir historia. No, pues si escribo la historia y la digo así. Tiene que ver con el deseo de los españoles de pertenecer a una nación que tiene una historia y que se ha manifestado fundamentalmente en una serie de lenguas, sobre todo en el español, etcétera, etcétera. Ciertamente. Tiene que ver con eso, pero claro ya no tiene que ver con sentimientos identitarios, tiene que ver con el deseo manifiesto de unas personas que aprueban una constitución y que dicen, bueno, vamos por lo menos a conllevarnos, a no vivir cejijuntamente. Cuando hablas de constitución, ¿te refieres a la constitución en el sentido...? Sí, en el sentido del liberal y el sentido del 19 y del 20. Entonces, no, constitución querido Fernando, desde ese punto de vista, la historia de España es una catástrofe sin paliativos. Pues será lo que sea. Tienes un tribunal constitucional que hace mangas y capirotes del texto que aprueba. Pues critiquémoslo. Una nación que se rompe y que se deshace por donde le da la gana. No, perdona. Es decir, un sistema creado tan cívicamente como acabas de describir y que es incapaz de generar sus propios anticuerpos para evitar su degeneración desde dentro de sí misma. Eso no va a ningún... Eso es Bélgica. Tú hablabas antes de Bélgica. Eso es Bélgica. Nosotros sobrevivimos por otros motivos. ¿Por qué? ¿Por la defensa de la hispanidad? No, entre otros motivos, porque tenemos un montón de cosas detrás. Hombre, vamos a ver. Sí, por supuesto. No voy a negar yo que tenemos una historia detrás cuando he escrito 60 libros sobre historia de España. Pues claro. Pero no quiere decir... No, vamos a ver. Tú tienes miedo de que convirtamos al cardenal Primado de Toledo inmediatamente en presidente del Consejo del Reino, cosa que no vamos a hacer. Pero es que la hispanidad es otra cosa. Sí, claro, es decir, hay un no, ya hemos visto lo que la hispanidad se ha dicho desde aquí. Vamos a ver, hay dos cosas que has dicho que... Lo que es la hispanidad, según Ramírez Maestro, porque hispanidad también lo empleaba Miguel de Unamuno, frente al concepto de españolidad, le gustaba más el término de hispanidad. Y la hispanidad también es Portugal. Si vamos a eso, ¿cómo no va a ser? Los que sabemos Hispania, historia antigua... Yo diría que toda comunidad humana se congrega en torno a un impulso religioso. O sustitutivo de lo religioso. Es decir, sí, yo creo que las personas se vinculan y sienten que comparten cosas, sí, compartiendo una fe, compartiendo, hablemos en el caso de otras civilizaciones, de otras culturas, sí, compartiendo un culto, ese es el origen de las comunidades humanas. Ya podemos discutir si el origen del Estado es o no un origen religioso, pero yo creo que en toda comunidad humana sí hay un origen... Pero no tiene el mismo peso en todas, ¿eh? Yo creo que eso por supuesto que no. Eso lo explica muy bien Morente, precisamente, no en ese libro Idea de la Hispanidad que tú citabas, sino en una lección inaugural de la Universidad de Madrid, me parece que del año 42, Ideas para una filosofía de la historia de España, donde explica perfectamente cómo en Francia el catolicismo es un ambiente en el que se puede vivir o no, en el que Francia es una nación católica, ¿quién lo va a discutir? Ha sido una nación católica, pero que en Francia la religión no constituía el nervio, mientras que en España, es la tesis de Morente, sí. Y yo creo que esa tesis es acertada, ha sido acertada, y precisamente en cuanto eso se ha ido diluyendo,
se ha ido diluyendo el sentido de España. No es casual la situación en la que nos encontramos, más bien está conectado no con el deseo de tener que construir o crear cosas, sino que lo que se ha demostrado es que cuando se ha pretendido crear o construir algo, lo que se ha hecho es destruir lo que eran los vínculos naturales y que esos vínculos cívicos no han llegado a sustituir a los vínculos naturales. Bueno, no han llegado a sustituir porque efectivamente, pensemos en el 12 de octubre, probablemente la imagen religiosa de la fiesta del Pilar hace, diríamos, desvanecerse cualquier otra reflexión de una nación laica, de una fiesta nacional. Y porque realmente en España, desde el 19 y el 20, los símbolos laicos de la nación pues han luchado contra las expresiones o manifestaciones religiosas, muchas veces lanzadas o impulsadas desde un nacionalcatolicismo que efectivamente les han absorbido. Porque a veces es mucho más fácil explicar, como explicáis vosotros, que la nación es la identificación con un credo o con una religión, que la nación es la identificación pues con una constitución o con unas ideas de libertad y de igualdad que están ya en la Constitución francesa o están en la independencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, como probablemente es mucho más fácil, y yo soy, ya se me ha presentado como se me ha presentado, soy cristiano practicante, es mucho más fácil probablemente explicar a un niño y enseñarle a un niño desde la óptica religiosa, utilizando ejemplos del niño Jesús, del Evangelio, etcétera, que es desde una óptica puramente laica. Yo entiendo que los padres agnósticos probablemente lo tienen mucho más difícil para Yo creo educar. que no es más fácil, es verdad. Y bueno, aparte de que sea verdad, pero digo que es más fácil enseñarle probablemente valores que son valores más allá de la religión, del sacrificio, de la entrega a los demás, del heroísmo, de la generosidad, etcétera, desde la conducta, por ejemplo, pues de Jesús, etcétera, que es de la conducta o de los ejemplos laicos. Yo me consta que así es así por muchos agnósticos que conoces, que te dicen eso. A mí ya me gustaría utilizar la reflexión religiosa, como la emplearon en mi caso, pues para reforzar vínculos, diríamos, cívicos y sociales. Pero lo que es evidente, claro, tú sitúas el nacimiento de España, ¿qué lo sitúas? ¿En las constituciones liberales? Por supuesto, claro. O sea, tú no de España, de la nación española, el concepto nacional, de Vive la Nación, de 1794. Bueno, porque es ahí se grita viva la nación. Y entonces, ¿por qué? Porque creo que Napoleón tiene que ver mucho con la nación. Sí, claro. Porque él la crea para Francia y los demás la crean frente a él. O sea que yo creo que efectivamente tiene que ver mucho con la nación. Con lo que no tiene que ver nada es con el Concilio de Toledo. O sea, no tiene que ver nada, porque la prueba es que además, cuando en el siglo XIX los liberales dicen viva la nación, y lo digo en castellano, los curas carlistas decían abajo la nación, viva la religión, porque efectivamente pensaban que la religión era algo que se Tienes que decir que los liberales decían también lo de tragar a servilón y toda la cosa no y era... Alfonso, Es que los pueblos no son naciones, son tradiciones. La nación, en sentido revolucionario, que pretende convertirse en un concepto político identificado con el Estado, eso sí que es un invento del siglo XIX. Y eso es un desastre, eso es lo que ha destruido a los viejos pueblos. El desastre es lo que tenemos ahora y lo que efectivamente... Bueno, pero lo que tenemos ahora es consecuencia de ese proceso, ¿eh? Es un proceso que está directamente ligado con ello. Pero eso no es nacionalcatolicismo lo que yo sostenía. No sé si lo que mis colegas, no me atrevo a hablar respecto de ellos. Sospecho que aquí nadie ha defendido pero eso. yo no, el nacionalcatolicismo sería lo contrario, sería una inversión perversa en la que se pondría lo religioso al servicio de la nación. Es al contrario, es la iluminación de la nación a través de lo religioso, en el servicio de lo religioso, porque la salud de las almas es la ley primera, según dice el adagio canónico. Bien, yo creo evidentemente que la nación es un plebiscito de lo cotidiano, que planteaba Hernán, que has citado, pero también es un producto de la historia. Entonces, claro, en la nación no puede nacer, es la famosa controversia que tiene Jovellanos, por ejemplo, con un Quintana sobre la Constitución, cuando plantea, España tiene ya su Constitución, que está formada por el conjunto de las leyes tradicionales españolas, que es el sentido inglés de constitucionalismo. Es decir, yo creo que la nación es producto de la historia y está incluso en nuestro caso incardinado claramente en una sociedad determinada. Cuando Toynbee hace su estudio de la historia, distingue unos modelos de sociedad. Entonces, todo lo que sería el mundo occidental es la civilización cristiano-occidental, porque está basado sus valores en el cristianismo, puede estar más o menos explícito en cada país. Por lo tanto, en el caso de España, en lo que es toda la formación de España, como en lo que es toda la cultura occidental, hay una huella importante y notable del catolicismo. Totalmente de acuerdo, pero claro, no sé si tiene que ver mucho con la idea de nación. También tiene que ver en Francia. Francia se llamaba la hija predilecta de la Iglesia. Claro, no, pero perdóname, Fernando. La hija
primogénita. La hija predilecta igual era España. Lo que quiero plantear es que no es separable, en el caso de la historia de España y probablemente en la mayor parte de los países europeos, el tema de la religión del tema de la historia. Sí, claro, efectivamente. Yo cuando inicio mis investigaciones como historiador, a mi Artola, historiador laico, diríamos, me dice, no, la tontuna es hacer numerosas historias del movimiento obrero. En aquella época que estaba de moda el movimiento obrero, finales del franquismo, movimiento obrero en Guadalajara, en Tenerife. Igual había 5 socialistas, no sé. Entonces, bueno, estudiemos la Iglesia, que es la que tenía importancia en la historia de España. Y así yo me introduje en los estudios de historia de la Iglesia, ¿no? Vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos. No se pueden imaginar nuestros espectadores las cosas tan interesantes que se discuten aquí en los intervalos publicitarios. Hemos hablado antes de temas que se desprenden del concepto de hispanidad y hemos terminado hablando de si la nación española nace con las constituciones liberales, si por el contrario tiene que ver con la religión compartida de los españoles durante muchos siglos, si lo religioso es constitutivo de lo español o si por lo contrario es contingente y accesorio. Yo les prometo a todos nuestros espectadores que dedicaremos otro programa a hablar sobre todos estos asuntos, a hablar sobre el concepto de nación, a hablar sobre la importancia de lo católico en la Constitución de España, pero ahora vamos a intentar volver atrás y vamos a intentar seguir hablando del asunto que hoy nos convocaba aquí, América, el descubrimiento, colonización y evangelización de América. María Cárcava nos va a dar algunas notas sobre este aspecto último y, en este caso sí, fundamentalmente religioso. Vamos a ello. La gesta americana no se entiende si no se acepta que los españoles estaban imbuidos de una misión trascendente. No es posible hablar de conquista de América sin referirse a su evangelización. Lo primero que hicieron los españoles cuando pusieron los pies en América fue plantar una cruz en el suelo y lo siguieron haciendo en todos los lugares en los que se asentaban. Junto a los conquistadores hallamos siempre a uno o varios sacerdotes dominicos, franciscanos y jesuitas. Tomaban a los indios bajo su protección, fundaban iglesias, escuelas, hospederías y hospitales, hasta formar poblados bajo el nombre de reducciones, extendiéndose desde el norte de México hasta el Paraguay. La Iglesia se desplegó en el Nuevo Mundo al mismo tiempo que la conquista política, pero mantuvo una posición de independencia que le permitió actuar como conciencia y freno moral del poder político. Será la presión de los religiosos la que llevaría a redactar las sucesivas leyes de Indias y la que promovería los debates como la controversia de Valladolid que mencionaban antes nuestros invitados. La reina Isabel ordenó en su testamento a sus herederos que nunca cejaran en la labor de evangelizar a los indígenas y que ese habría de ser el principal fin de la conquista. Y la verdad es que así fue. Aunque posteriormente afloraron conductas reprobables y violentas dictadas casi siempre por la avaricia, pero la Iglesia se encargó de corregir muchos de estos abusos, denunciándolos ante el poder civil. Y al margen de estos casos aislados, la Iglesia no cometió violencias para convertir a los indios. Las poblaciones indígenas abandonaron el paganismo porque en sus estructuras mentales la religión estaba ligada al orden político y derrumbado este, abandonaban sus cultos de origen porque ya no tenían sentido. Por eso la evangelización fue tan rápida. Los evangelizadores además propiciaron una labor revolucionaria en la época con la traducción del catecismo y de las escrituras a las más diversas lenguas indígenas, hecho que evidentemente favoreció la difusión de la nueva fe entre los nativos. Fernando, antes hablabas de lo religioso como algo contingente. Sin embargo, ante una empresa como la conquista de América es evidente que lo religioso es constitutivo. O sea, no se puede entender toda esta empresa que aborda España en ese momento
sin referirnos, evidentemente. Sí, yo creo que sí, sobre todo desde el punto de vista, diríamos, de Isabel la Católica. Yo creo que en ella las ideas religiosas están muy presentes y es la gran obra de Castilla, porque eso habría que recordar a nuestros espectadores, ¿no? que es Castilla y no es Aragón y en cierta medida no es España. Es la corona de Castilla la que tiene como labor suya América, que eso también habría que recordar en un momento en que, por seguir la política de la corona de Aragón, Aragón y Castilla se meten en Europa, a Castilla le hubiera venido muchísimo mejor centrarse en América y abandonar cualquier epopeya o cualquier aventura pero luego imperial. Se lo hace suyo, Carlos V, Bueno, los sucesores... lo hace desde el comienzo, pero digo que la que paga además el imperio y la que paga los platos rotos, diríamos, de Europa y de las conquistas de Europa es Castilla, que es donde además la corona puede poner impuestos y puede recaudar con más facilidad que en Aragón. O sea, por eso que habría que recordar que América está vinculada mucho más a Castilla que Castilla en un sentido grande, que también hay que recordar a nuestros espectadores que Castilla era Galicia, y era Asturias, y era el País Vasco, y era Andalucía, y eran pues las Castillas, ¿no? Pero por eso hay tanto nombre vasco, por ejemplo, en América. A mí me llama la atención y siempre protesto cuando voy a Argentina y entonces pues levantan un monumento al vasco Juan de Garay. Bueno, pues es al castellano natural del País Vasco, bueno, que tampoco se llamaba País Vasco entonces, se llamaba Señorío de Vizcaya, se llamaba Guipúzcoa, etcétera, etcétera. O hay que recordar las cartas que escribe Elcano, que a los nacionalistas les tienen que sacar sarpullidos cuando se encuentran en el Escorial, las cartas de Juan Sebastián Elcano, y pone un castellano de Guipúzcoa, Juan Sebastián Elcano, que es de ese pueblocito tan maravilloso y bonito de Guetaria, el gran comedor actualmente del País Vasco, y firmaba así sus cartas, porque él era un castellano. Eso habría que recordar ahora, que tenemos muy claro quizás el mapa de las 17 autonomías y no tenemos el mapa natural de buena parte de la historia de España. Entonces, Castilla, eso sí, yo creo que Isabel la Católica, claro, después, a miles y miles de kilómetros, yo no voy a pensar que el conquistador, también podríamos recordar, y al hilo de esta película lo recordamos, qué tipo de gente fue también a la conquista, ¿no? Pues muchos hombres buscando fortuna, muchos hombres que se escapan incluso de la ley en España, etcétera, etcétera. Entonces, quizás pues en muchos de ellos no está claro ese pensamiento y la metrópoli está muy lejos, quizás para intervenir. Pero y también en muchos casos, bueno... admirables. Frailes y clérigos. Y sobre todo... Y muchos de esos hombres de fortuna... Sí. Que luego se hacen frailes. Exacto. Sí. Y habría que recordar una cosa, que eso es evidente y en eso se distingue la historia de España en América de la historia de la colonización francesa o inglesa, que es las universidades. Las universidades españolas se trasladan inmediatamente con el modelo de Alcalá y de Salamanca, se trasladan inmediatamente pero pensemos que... En 1551 están México y Lima. Antes, no, la primera es Santo Domingo, luego Lima y luego México, efectivamente. Pero es que recordemos que los portugueses no han tenido nunca una universidad, me parece, en Brasil. O sea, las primeras universidades en Brasil son ya cuando está emancipado. Es que Brasil fue colonia. Y claro, efectivamente. El Nuevo Mundo fueron provincias de ultramar. Y eso me parece interesantísimo. Yo quería decir dos cosas para completar lo que acaba de exponer Fernando, y esas dos cosas son las siguientes. Una, que fueron agentes del rey de Aragón los que van a desmontar el horroroso tinglao que había montado Corona al principio, y gracias a eso es posible hacer un tipo de colonización distinto, porque los primeros años fueron una catástrofe. Y dos, que precisamente lo que hacen es un tipo de colonización que no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo en Europa y con lo que habían empezado a hacer los portugueses en África. Y así se crea una forma nueva de estar en América, que es una forma típicamente española, castellana si quieres, pero ya digo, introducida por dos agentes del rey Aragón, aragoneses, valenciano uno y catalán el otro, creo recordar, ¿no? Y a partir de ahí comienza una concepción completamente diferente que lleva muy pocos años después a que se prohíba el paso de penados a América. Cosa que es verdad, en la película me ha llamado la atención, ¿no? Ellos se imaginan la conquista, los norteamericanos quiero decir, la conquista de América como hicieron ellos la suya. No. Se prohibió y además hay que recordar poquísima gente, es decir, en todo el siglo XVI, si yo no recuerdo mal, en el archivo de Indias aparecen 200.000 personas, nada más. Es poquísima gente, comparado con las poblaciones que había allí autóctonas, ¿no? Es una concepción completamente diferente
del hecho colonial. No son colonias propiamente dichas. Y el enorme aparato jurídico que empieza a desarrollarse a partir de entonces, enorme para la época y para los estados de la época, creo que precisamente lo atestigua. Eso es lo que hace que tenga un valor. Bueno, claro, las leyes de Burgos son de 1513, 13, exactamente. Son de 1513, claro, efectivamente. Es enseguida. Enseguida, todavía casi no se sabe lo que es América. Se puede pensar que es la Cuba, India. Santo Domingo, no, claro, México, o sea, no, y ya realmente está, no. Eso sí, eso es admirable, claro. ¿no? Bueno, y la producción, diríamos, teológica, filosófica, de ahí nace Francisco de Vitoria, y de ahí nace el derecho internacional. Eso sí que nos podemos sentir orgullosos los españoles, de decir, la aportación de España es enorme, y muchas de ellas a través de América, claro. Y el hallazgo intelectual de que hay otra persona que tiene una dignidad semejante a la tuya, que por eso no lo pueden esclavizar, no es porque la reina tuviera un capricho. Bueno, eso es fundamental. Eso es básico. Los indios nunca fueron esclavos, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas pedía que se sustituyeran por negros. Por eso Voltaire lo pone verde. Por eso Voltaire no puede ver a Bartolomé de las Casas. Justo castigo a su perversidad. Hay que decir que tenía una razón aquello. Era el hecho de que ellos habían sido ya adquiridos como esclavos, por tanto no les cambiamos de naturaleza. ¿no? Pero bueno, no deja de ser. Yo quería decir dos cosas. La primera es una pequeña precisión en el sentido de lo que decían Fernando y Javier respecto de que las Indias no fueran colonias. Este es el título de un libro famoso de Ricardo Levene, un historiador argentino, en el que jurídicamente demuestra cómo la estructura que se llevó al ultramar, a las provincias de ultramar, a los reinos de ultramar, era exactamente la estructura jurídica que había aquí. Es decir, el régimen de municipios a través de los cabildos y el régimen de las cortes a través de los congresos, con mayor o menor penetración, más el cabildo que el congreso, pero es la traslación. Luego, por tanto, no hay una mentalidad colonial, sino que hay una mentalidad exclusivamente de crear nuevas Españas, las Españas ultramarinas. Pero aquí enlazo con el tema de la distinción entre dentro de los conquistadores y los frailes. Es decir, evidentemente en los religiosos que iban a América, la intención de su viaje era precisamente el de la evangelización. No se puede pretender que la intención primaria de quienes iban a América como conquistadores fuera la evangelización. Creo que esto sería absurdo sostenerlo. Lo que ocurre es que mejores o peores, pecadores o muy pecadores, eran católicos, vivían en una concepción comunitaria de la existencia regida por la religión católica, de tal manera que cuando obraban en América, con todos sus defectos, actuaban como católicos. De tal manera que eso es lo que explica que aunque la intención primaria para los laicos, para los conquistadores, no fuera propiamente la evangelización, con su acción, mejor o peor, evangelizaban. Y cuando surgían conflictos, porque estos conflictos se han suscitado siempre entre los dos poderes, esto es inevitable, digamos, el diálogo entre el poder civil y la Iglesia no tiene arreglo. Digamos que esto ha existido durante toda la historia. Ha habido momentos en los que en régimen de cristiandad, digamos, ha habido una subordinación, la potestas in temporalibus, respecto de las finalidades principales. Pero en América yo creo que hay que subrayar que también los conquistadores eran normalmente evangelizadores. No, y además es que era un fenómeno bastante corriente. Vamos a ver, fueron muchos hombres de fortuna, fueron incluso muchos delincuentes. El caso de Tyrone Power en la película que hemos visto, huye de la Inquisición. Había mucha gente que huía de la justicia, se embarcaba, se iba a América huyendo de la justicia. Pero es que mucha de esa gente, hombres de fortuna, hombres que iban a la búsqueda de un enriquecimiento, probablemente bajo el impulso de la avaricia, delincuentes, etcétera, etcétera, es que luego también vivían muchas transformaciones. Es que muchos de esos soldados de fortuna terminaban haciéndose frailes allí. Eso cuenta Bernal Díaz del Castillo concretamente, de todos los que conquistaron. O sea, que eso es un fenómeno. Con Cortés, es un fenómeno real. La lista es realmente llamativa. Efectivamente, la de los hombres de Cortés, ¿no? Sí, sí. O sea, que quiero decir que ahí pasó algo también. O sea, que efectivamente participaban de una visión especial de la vida, ¿no? Alfonso. Bueno, yo creo que es evidente, es decir, en la sociedad española era entonces una sociedad muy vertebrada en torno a la religión, era la religión compartida, eran los valores comunes y todo español, fuera allí por lo que fuera, la verdad tenía ese sustrato. Quizá tú también como jesuita, ya que te presenté así, ¿no?
el papel de los jesuitas en... Yo creo que es importantísimo. Es importante. Quizá no en el primer momento, ¿no? Porque claro, se crea... No había. Primero son los dominicos, claro. En 1511 está ya Montesinos diciendo lo que decía sobre el Indo y la importancia que tenía, etcétera, etcétera. Son los dominicos, pero ya efectivamente a partir de 1550, 50 y tanto, ya los jesuitas están ahí, porque algunos jesuitas importantes se van con los portugueses, que es el caso de Francisco Javier. Ignacio Loyola destaca a un íntimo amigo suyo, que es Francisco Javier, una persona a la cual él quería mucho, y lo destaca con los portugueses. Por eso Javier aparece como un santo portugués. O sea, yo me acuerdo con el motivo del 5º centenario del nacimiento de Francisco Javier, que ha sido ahora, pues yo fui el comisario nombrado por el gobierno del PP y luego confirmado por el gobierno del Partido Socialista de las celebraciones del 5º centenario de Javier. Y entonces mi misión era ir a Lisboa para decirles a los portugueses que no era un santo portugués, sino que era un santo español. Y también que se lo dejábamos un ratito. Sí, lo dejábamos un rato, sí, efectivamente. Bueno, puede ser el caso mismo de Colón, bueno, que probablemente, ciertamente, yo creo, con bastante probabilidad, no sería quizás español. Y, sí, es que eso no es importante. No es importante, efectivamente. Porque la nacionalidad, aquí volveríamos a la nacionalidad. No es importante porque es el rey el que... Bueno, pero ahí no es la nación, sino que es el rey el que le dice. Pero es que te cuesta reconocerlo porque te sale la nación de nuevo. Bueno, me sale la nación en el sentido latino. De natural, como sabes, la nación en ese sentido era la patria chica, ¿no? Como la patria. Prácticamente hasta el siglo XVIII, con los ilustrados, es más bien la patria pequeña. Lo vemos en el Quijote y lo vemos en todos los textos, ¿no? De nación vizcaíno. No quiere decir que le gustaría a los nacionalistas que hubiera una nación en Vizcaya, ¿verdad? Sino que era que habían nacido en Vizcaya, ¿no? Efectivamente. Pues entonces yo creo que efectivamente los jesuitas, y yo creo que el invento de las reducciones del Paraguay es emocionantísimo. O sea, eso sí que es, ¿cómo llamarle?, ¿no? Un presocialismo. Realmente es un modelo en la historia de las ideas y en la historia del pensamiento incluso político admirable. Pero yo entiendo que no eran todo reducciones al estilo de los jesuitas que han pasado a la historia con las reducciones del Paraguay. Yo creo que ese es un modelo, por eso han tenido tal fama, y tal fama muchas veces incluso fuera de España. Hay obras de teatro, como sabemos, sobre las reducciones del Paraguay, ¿no? Que hicieron todo, hicieron una música maravillosa, hicieron pues todo, sí. Bueno, y la célebre película de La Misión, ¿no? Sí. Que es una... Pero vamos, yo sí pienso que la colonización la colonización española de América tiene unos rasgos constitutivos evidentes. A mí, por ejemplo, resulta muy sorprendente que en un momento en el que la esclavitud, hombre, era la institución sobre la que se fundamentaba la economía, ¿no? Realmente... Eso es muy importante. Tú imagínate el golpe psicológico que debió de ser para un vencedor allí, que de repente le dijeran, no puedes hacer esclavos. ¿Por qué? O sea, todo el mundo tiene esclavos. Desde que recuerda el tiempo, todo vencedor ha hecho esclavo al vencido. Yo acabo de ganar. ¿Y por qué no puedo tener esclavos? No, porque la reina... Pero ¿y la reina quién es? Debió de ser un golpe psicológico extraordinario. No nos podemos hacer una idea porque estamos viviendo en el siglo que vivimos. No, pero hay que pensar frente a los tradicionalistas que cualquier tiempo pasado fue peor. O sea, que los historiadores... Aquí todo el mundo lleva asco a sus sardinas. Y son sardinas en lata todas ellas. No son en lata, no. Pero esto es una novedad revolucionaria. Yo esto lo comparo, sinceramente... O sea, que es distinto el derecho de manumisión del derecho de sindicación. Es decir, la humanidad ha progresado. Y efectivamente, la pena de muerte que ha existido en multitud de países, ahora empieza a ser... Fernando García de Cortázar acaba de decir que la humanidad ha progresado gracias a Isabel la Católica. No. Sí, es lo que han hecho. Gracias a la historia. Sí es verdad que es algo... O sea, es algo... El testamento ese de Isabel la Católica creo que es un documento, pues no sé, como la carta de San Pablo a Filemón, ¿no? En la que le pide que acoja a Onésimo como un hermano, no como esclavo. O sea, si hay un avance humano... Yo creo que sí. O sea, ahí descubres, no sé, como una persona que tiene una hay acontecimientos que nos dicen también lo contrario. Claro, es decir, es que la hoja estamos del a 70 años del Holocausto, estamos a menos de 70 años del Holocausto. Es decir, la hoja del progreso moral es como la hoja de temperaturas de un enfermo. Pretender que es creciente y que es asintótico, eso es la ilusión de la Ilustración y es falso. Y cuando Fukuyama dice el final de la historia, yo le rebatí a Fukuyama diciendo no, la historia no puede haber terminado
porque hay muchísima parte de esta humanidad que está condenada, como diría Bartolomé de las Casas para los indios de su época, está condenada a morir antes de tiempo, ¿no? Efectivamente, entonces tiene que haber una historia que redima a esas zonas de África, de América Española. La historia termina cuando se completa el número de los elegidos, querido padre García de Cortázar. Es decir, que cuando se completa el número de los elegidos es cuando se produce la segunda venida en gloria y majestad. Desde el Valle de Josafat, a ver. Hay muchas cuestiones muy novedosas. Hemos mencionado esta de los indios. La presencia española no tiene nada que ver en los territorios americanos, no tiene nada que ver con las presencias de otras potencias. Es decir, la forma en la que los españoles se asientan allí... Pero eso estoy totalmente de acuerdo, como cuando dicen que España es un país violento. No menos violento que Francia o que Inglaterra. Pero habría que hacer una historia comparada de lo que supuso, diríamos, la dinastía Hannover en la implantación, diríamos, del Imperio Británico, o las guerras de religión en Francia, o la actitud de Enrique VIII, María Tudor, Isabel I, etcétera, etcétera. Claro, por una sola noche, la noche de San Bartolomé, ¿verdad? Tuvo más víctimas que toda la Inquisición. Claro, eso más de 300 años. Pero sí, claro, sí, aquí hemos visto a Hernán Cortés con su intérprete, que es la Malinche en la película. Bueno, eso también es una cosa insólita. No, y un personajazo, en ningún otro... La Malinche, un personajazo. En ninguna otra dominación europea hubiera sido concebible que un caudillo de la dominación... Hay que recordar a doña Marina, que es el nombre, perdona Miguel, el nombre que era el nombre que le daban a la Malinche, que era una esclava que los padres de ella, aztecas, habían vendido a los mayas. Los padres la habían vendido cuando tuvo un hermano varón, ¿verdad? Y a estos mayas la entregan a su vez a Cortés como objeto, como regalo, cuando llega. Es que la realidad del mundo americano era esa, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí, lamentablemente. Tenemos que suspender. Cada día dura menos. Coloquio. No hay que pedir. Yo lo que pediría a nuestros invitados es que volviesen a estar aquí el día que hablemos de la nación española, en donde seguramente tendremos ocasión de seguir comprobando sus disensiones. Pero que no esté solo yo, Alfonso está, a medias está conmigo, yo creo, ¿no? Alfonso ha estado ahí. La historia contemporánea no puede decir. Y Javier tampoco del todo, ¿eh? Un pasito adelante, un pasito atrás. No, el que decididamente está en contra es nuestro amigo Ayuso. Ha sido un placer y un gran honor teneros a todos hoy aquí. Y ciertamente os cito a que sigáis viniendo a Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros espectadores por acompañarnos. Después de la publicidad les diremos de lo que tratará el próximo programa. Cárcava, qué historia la de Hernán Cortés y la Malinche, ¿eh? Pues la verdad es que sí, Prat, a mí la verdad es que me dio muchísima pena Hernán Cortés. No, Hernán Cortés le causó muchos disgustos esa relación, pero la amaba de veras, ¿eh? Aunque en la película apenas se nos ha insinuado. Sin embargo, tú fíjate, a mí me recuerdas un poco a la Malinche. ¿Por qué? ¿Eh? Te ruego pues porque encarecidamente eres tan buena intérprete como ella. Yo cada vez que necesito que alguien traduzca mis palabras al inglés, inmediatamente echo mano de Cárcava, que tiene un conocimiento del inglés mejor que el que yo tengo del español. Qué bien que el jefe me ha hecho incumplido. Claro que sí. En fin, nos veremos la próxima semana, en la que les ofreceremos un programa dedicado a analizar las degeneraciones del noble arte de la política. La corrupción, las manipulaciones mediáticas y también los posibles antídotos con una política que sea regenerada desde abajo. Analizaremos también el fenómeno de los Tea Parties que tantos ríos de tinta está haciendo correr en los últimos meses. Y que la verdad es que tan cabreados tiene a los progres del orbe entero. También vamos a ilustrar nuestro debate con una extraordinaria, divertida y emocionante película del maestro Frank Capra, Juan Nadie, protagonizada por Gary Cooper y Barbara Stanwyck, en la que un hombre ingenuo es utilizado con fines poco nobles en una campaña política. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto.
Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 10 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.